Revolucionario plan de Pedro Sánchez para abaratar de manera contundente los precios de la vivienda en España. ¿Acaso lo conseguirá? Veámoslo. Desde hace años España sufre un muy grave problema de vivienda como consecuencia de que la demanda de nueva vivienda, la constitución de nuevos hogares, crece a un ritmo más rápido que la oferta de nueva vivienda. Y si la demanda de un bien aumenta mucho más rápido que su oferta, pues entonces los precios de ese bien se disparan. Ayer, sin embargo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, salió a la palestra a anunciar 12 medidas con las que, supuestamente, pretende revolucionar la situación del mercado de la vivienda en España. 12 medidas que, dice, van orientadas a volver la vivienda mucho más asequible de lo que ya era. Es verdad que en 7 años este gobierno, el gobierno del PSOE, no ha hecho nada al respecto. Los últimos 7 años han sido 7 años de fuerte incremento de los precios de la vivienda. Pero quizá, a tenor de lo que dijo ayer Sánchez, el futuro vaya a ser distinto. Bueno, analicémoslo. Analicemos la utilidad práctica de las 12 revolucionarias medidas propuestas ayer por Pedro Sánchez. Y las vamos a clasificar en dos grupos. Aquellas medidas supuestamente dirigidas a fomentar la oferta de vivienda y aquellas otras medidas dirigidas a reprimir la demanda de vivienda. Comencemos por las primeras, las dirigidas a fomentar la oferta. Entre las medidas dirigidas a fomentar la oferta podemos distinguir entre medidas dirigidas a fomentar la oferta pública de vivienda y medidas dirigidas a fomentar la oferta privada de vivienda. Entre las primeras están las siguientes. Primero, la Administración General del Estado acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda para construir miles de viviendas protegidas destinadas a alquiler asequible. Segundo, a lo largo de este primer semestre del año, la Empresa Pública de Vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que actualmente tiene la Sareb, 13.000 de ellas de forma inmediata. Y tercero, se establecerá un mecanismo legal para que la nueva empresa pública de vivienda tenga prioridad en la compra de viviendas y de suelos, y otro para garantizar que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública. En principio, para abastecer el exceso de demanda sobre la oferta a precios no crecientes, tanto vale la vivienda privada como la vivienda pública. Es verdad que la vivienda pública la disfrutan unos pocos y que la pagamos entre todos. Y también es verdad que en términos generales el sector privado es mucho más eficiente a la hora de producir bienes y servicios que el sector público. Pero si las dogmáticas convicciones antiliberales de este gobierno lo vuelven alérgico a que el sector privado en solitario resuelva el problema de la vivienda en España, y por tanto sí o sí tiene que meter al Estado de por medio a hacer algo que resuelva este problema, pues entonces, desde luego, si el Estado tiene que hacer algo, lo mejor o lo menos malo que puede hacer para resolver el problema de la vivienda es construir vivienda pública. Peor sería que se metiera, como ya se está metiendo por culpa también de este gobierno, a controlar precios en el mercado. Eso sería del todo distorsionador, hundiría la oferta y fomentaría la demanda, que es lo contrario de lo que se trata. Al menos, aumentando la oferta pública de vivienda, rema en la dirección correcta, que es la de incrementar la oferta. Aquí el problema, sin embargo, es que esta promesa de aumentar la oferta pública de vivienda por parte de este gobierno socialdemócrata que tenemos es una promesa que ya venimos escuchando desde hace muchos años, y es una promesa sistemáticamente incumplida. No solo eso, la cantidad de nueva vivienda que necesita España, especialmente ciertos núcleos urbanos dentro de España, hacen dudoso que la administración pública tenga músculo financiero y músculo operativo para resolver una porción significativa de este problema a través de la promoción pública de vivienda. Démonos cuenta, si no, de las magnitudes de las que estamos hablando. Ayer Sánchez se comprometió a sacar a corto o medio plazo al mercado 33.300 viviendas públicas y 2 millones de metros cuadrados en suelo público.
33.300 viviendas en toda España, creo que ya entendemos que es una absoluta nimiedad para resolver el enorme déficit de vivienda que existe en nuestro país. Pero a lo mejor la cifra de 2 millones de metros cuadrados edificables podría sonar mucho, pero todo dependerá de la densidad de edificación en esos 2 millones de metros cuadrados. Por tomar una referencia cercana, la famosa Operación Chamartín son 2,3 millones de metros cuadrados, dentro de los cuales se construirán, atención, 10.000 viviendas. Como digo, se puede incrementar la densidad de edificación dentro de este suelo público, pero en cualquier caso no estamos hablando de incrementar de manera muy sustancial, de manera muy apreciable, la oferta de vivienda dentro de España, que es, repito, lo que necesitamos. En la teoría, por tanto, podría funcionar, de manera ineficiente, cara e injusta, pero podría funcionar. En la práctica es dudoso que lo haga. Y por su parte, entre las medidas que buscan fomentar el aumento privado de la oferta de vivienda, encontramos las siguientes. Cuarto, el Gobierno de España creará un nuevo proyecto estratégico del Plan de Recuperación, el PERTE de viviendas, destinado a impulsar la innovación y modernización del sector de la construcción industrializada y modular. El objetivo de esta medida es abaratar a medio o largo plazo los costes de construir vivienda en España, lo que tendería a generar viviendas más asequibles desde el lado de la oferta. De nuevo, se trata de una medida que en teoría podría funcionar no a corto plazo, ni siquiera a medio plazo, sino más bien a largo plazo, pero que en la práctica, y sobre todo visto lo visto con el uso de los fondos comunitarios, es muy dudoso que sirva para nada, salvo para dilapidar nuevamente el dinero público. En quinto lugar, creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible. Aquí el Estado actuaría como garante del pago del alquiler frente a inquilinos potencialmente morosos, y a cambio de que el Estado proteja a esos propietarios que se inscriban en este programa frente al riesgo de impago de su alquiler, esos propietarios se comprometerán a sacar sus viviendas en alquiler a precios más reducidos que los del mercado. Y si es verdad que hay mucha gente que no saca su vivienda en alquiler por miedo a que el inquilino no le pague las correspondientes mensualidades, pues entonces esta medida podría fomentar un cierto incremento de la oferta efectiva de vivienda dentro de España. Aunque, de nuevo, el problema de fondo sigue siendo que falta nueva vivienda. No vivienda ya existente, sino nueva vivienda. En sexto lugar, lanzamiento de un programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler a precio asequible. Esto podría ser igualmente una forma de incrementar la oferta efectiva de vivienda dentro de España. Aunque en contra de lo que suele pensarse, cada vez hay menos vivienda vacía dentro de nuestro país, especialmente en las grandes ciudades, es cierto que todavía queda vivienda vacía que, si se moviliza y se saca al mercado, ya sea como venta de vivienda o como alquiler de vivienda, podría ejercer una cierta presión a la baja de los precios. Pero muchas de esas viviendas no se sacan al mercado, no porque se esté especulando con ellas para destruir la economía nacional, sino simplemente porque son viviendas no habitables. Por eso, si se facilita, o incluso en este caso si se subsidia, la reforma y rehabilitación de esas viviendas, quizá aumente la oferta de vivienda dentro de nuestro país. Aunque he de decir que el déficit de vivienda que se ha ido acumulando y que se va a acumular en el futuro en las grandes ciudades no se suple ni mucho menos movilizando vivienda vacía. Ayuda, pero no soluciona íntegramente. Y nos quedan dos otros puntos supuestamente dirigidos a fomentar un aumento de la oferta de vivienda. Comencemos por el punto 9. Cambio en el régimen de ventajas fiscales que tienen las SOCIMIs para que solo apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible. Las SOCIMIs son un fondo de inversión inmobiliario, fondo de inversión que no necesariamente invierte en inmuebles residenciales. De hecho, la mayor parte de las SOCIMIs invierten en inmuebles comerciales o industriales. Pues bien, parece que con esta medida se intenta incentivar fiscalmente que las SOCIMIs se redirijan
hacia la promoción de vivienda residencial en términos asequibles. El problema es que se hace a un coste muy grande porque vas a penalizar toda inversión inmobiliaria en España que tenga un componente industrial o comercial para, por diferencia, en términos relativos, beneficiar fiscalmente a las OCIMIs que inviertan en la promoción de nueva vivienda en alquiler asequible. Y he dejado para el final la última medida, supuestamente dirigida a fomentar la oferta, por ser sin duda la más controvertida. Medida número 7, proposición al Congreso de los Diputados de la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de precios de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Bueno, esta es una excelente medida para los rentistas. Las familias jubiladas que tengan una segunda vivienda en propiedad y que hasta ahora la sacaban en alquiler, van a dejar de pagar impuestos sobre ese alquiler. Y ojo, si se redujera el gasto público, pues bueno, no creo que fuera la reducción de impuestos prioritaria para España, pero aún se podría llegar a justificar. Es decir, que no se les robe el fruto de sus ahorros. Pero es que como el gasto público no se va a recortar, para que estas personas no paguen impuestos sobre las rentas del alquiler, los trabajadores españoles van a tener que pagar impuestos por otros conceptos sobre los que hasta ahora no pagaban impuestos. Por tanto, al final es una especie de redistribución de la renta desde las generaciones a las que supuestamente se quiere proteger con estas medidas, las generaciones jóvenes que no tienen acceso a la vivienda, en beneficio de las generaciones propietarias y arrendadoras de vivienda dentro de un país donde se restringe la competencia mediante construcción de nuevas viviendas contra esos rentistas. Es una medida moralmente problemática, pero que además, desde un punto de vista económico, vas a eximir a todo el mundo que se acoja a este régimen de pagar impuestos para ver si algunos que no estaban alquilando empiezan a alquilar. Y digo que no estuvieran alquilando porque si ya estaban alquilando, los que ya estuvieran alquilando, esa es una vivienda que ya está ofertada en el mercado. Por tanto, por esa vía no hay un aumento neto de la oferta de vivienda ni en régimen de venta ni en régimen de alquiler. Hasta aquí las medidas de fomento de la oferta. Creo que es bastante obvio que poco van a fomentar la oferta. No es que no la vayan a fomentar nada, pero mucho menos de lo que sería necesario para corregir el desequilibrio entre oferta y demanda desde el lado de la oferta. Así que lo que nos quedan son medidas para reprimir políticamente la demanda de vivienda en España. Y reprimir políticamente la demanda de vivienda en España tiene costes. Va a haber gente que quiera tener una vivienda en España a la que no se le va a permitir tenerla. Y eso puede generar efectos indirectos sobre la capacidad de generación de riqueza dentro de nuestro país. Que a lo mejor para algunos compensará esa destrucción de riqueza con que la vivienda se pueda volver algo más asequible. Pero claro, lo ideal sería resolver el déficit de vivienda en España sin esa destrucción de riqueza, es decir, por el lado de la oferta. ¿Cuáles son exactamente las medidas de represión de la demanda de vivienda que ha planteado Pedro Sánchez? Pues por un lado, la persecución fiscal y regulatoria de los llamados pisos turísticos. Medida número 8. Proposición al Parlamento de una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio, impulsando, en el marco de la nueva Directiva Europea sobre el IVA, la aplicación de una fiscalidad al alquiler turístico que lo equipare al de otras actividades económicas. Aquí hay una trampa muy obvia, y es que la actividad económica a la que se tendrían que equiparar los alquileres turísticos es la actividad de hostelería. Y el IVA de la hostelería en España es el 10%. Y sin embargo, esta medida va encaminada a establecer un IVA del 21% sobre el alquiler de pisos turísticos. Por tanto, en lugar de equiparar las condiciones competitivas entre sectores, las estamos desigualando, desnivelando, para proteger competitivamente a los hoteles de la competencia legítima que ejercen los alquileres turísticos. Sea como fuere, ¿por qué se espera que esta medida contribuya a abaratar el precio de la vivienda? Pues porque si encareces el alquiler turístico, habrá menos turistas interesados en pagar el precio del alquiler turístico agravado por el IVA. Y si el alquiler turístico se vuelve menos rentable porque recibe menos turistas,
parte de la oferta de viviendas dirigidas al alquiler turístico quizás se reoriente al alquiler residencial. Pero démonos cuenta de que, aunque esto último sucedería a costa de destruir actividad económica, actividad turística dentro de España. Actividad que genera empleo e ingresos para muchas personas. Por tanto, sí, quizás se abaratan algunas viviendas a costa de que otras personas pierdan su empleo o vean reducidos sus ingresos. De ahí que el saldo neto de esta operación sea bastante discutible. Habrá ganadores, pero también habrá perdedores. Siguiente medida para reprimir la demanda: limitación de la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Concretamente, ha dicho Pedro Sánchez que todos los extranjeros extracomunitarios que quieran comprar una vivienda en España tendrán que pagar un impuesto equivalente a todo el precio de la vivienda que desean adquirir. Aquí hay que comenzar aclarando que la demanda de vivienda para poner en alquiler esa vivienda no afecta al desequilibrio estructural entre oferta y demanda de vivienda. Porque sí, cuando un inversor compra vivienda, la demanda de esa vivienda está aumentando. Pero si esa vivienda la saca al mercado del alquiler, la oferta de esa vivienda vuelve a aumentar. Por un lado aumenta la demanda y por otro aumenta la oferta. Por tanto, el efecto neto es cero. La demanda inversora, nacional o internacional, puede encarecer los precios de la vivienda si es demanda para mantener esa vivienda vacía. Por ejemplo, algún inversor extranjero que se compre una vivienda en España como inversión, pero que no pretenda sacarla en alquiler, o como segunda residencia que va a ser ocupada de manera muy ocasional. Eso sí puede elevar los precios porque aumenta la demanda de vivienda sin reofertar en el mercado esa vivienda que ha comprado. Por tanto, este encarecimiento de la compra de vivienda como objeto de inversión dentro de España, que es lo que está promoviendo el gobierno, va a contribuir a reducir esa demanda inversora dentro de España, porque, por ejemplo, todos los inversores hispanoamericanos van a tener que pagar mucho más por las viviendas dentro de nuestro país, pero a costa, por tanto, de renunciar a que entre todo ese capital dentro de nuestra economía. Y cuidado porque además pueden producirse efectos no deseados derivados de esta medida. Si lo que termina sucediendo es que se reemplaza la demanda hispanoamericana de vivienda como inversión en España por demanda española o comunitaria de vivienda en España como inversión, entonces lo que puede ocurrir es que el ahorro nacional o el ahorro comunitario, que hasta ahora se invertía en otros sectores de la economía porque no podía competir con el ahorro hispanoamericano a la hora de comprar vivienda como objeto de inversión, a partir de ahora que te vas a cargar a todos esos competidores globales por comprar vivienda en España, ese ahorro español y comunitario que hasta ahora iba a otros sectores de la economía española se puede volver a volcar en el ladrillo, con lo cual al final no está ni siquiera claro que el efecto neto de esta medida vaya a ser una reducción agregada de la demanda. Puede que en última instancia solo se sustituya la nacionalidad del demandante de vivienda como inversión dentro de España. Sea como fuere, tampoco este es el motor principal del aumento de la demanda de vivienda dentro de nuestro país. La demanda de vivienda dentro de nuestro país aumenta fundamentalmente por el crecimiento en el número de hogares. Y el aumento del número de hogares tiene dos causas. Por un lado, los flujos migratorios, que este gobierno no pretende parar, al contrario, quiere seguir fomentando para solucionar el problema de las pensiones, solucionar entre muchas comillas, y por otro, la reducción del tamaño medio de los hogares. Cada vez hay más gente que vive sola y por tanto no hay economías de escala a la hora de adquirir y administrar una vivienda. Y esto tampoco es una tendencia que el gobierno vaya a intentar revertir en absoluto. Por tanto, la dinámica de aumento del número de hogares va a seguir y esa es la causa fundamental por la que aumenta la demanda de vivienda en España. De manera más local, también podríamos mencionar que hay determinadas grandes urbes en nuestro país que cada vez van absorbiendo más población del resto del país. Y esto, de nuevo, tampoco es algo que el gobierno con este plan de vivienda vaya a modificar. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que todas las medidas de represión de demanda que hemos visto tienen una magnitud muy reducida. Si ya las medidas de fomento de la oferta tenían una magnitud ridícula y las medidas de represión de la demanda también tienen una magnitud ridícula, pues entonces el efecto neto sobre los precios de este plan revolucionario de Pedro Sánchez contra la vivienda será igualmente ridículo.